Cine, arte, música, gastronomía, deporte. ¿Qué imagen proyecta nuestro país al exterior? ¿Qué significado tienen los logros internacionales que han conseguido nuestros connacionales en diversas áreas? ¿Cómo impactan en nuestra identidad nacional? ¿Nos hacen sentir más orgullosos de ser mexicanos? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre aquello que nos hace sentir mexicanos y que está siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Veamos por qué, a través de sus diferentes rostros, se dice que México está de moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Diálogos en Confianza, donde hoy vamos a estar hablando de esos rostros de México. ¿Tú qué sientes cuando algún mexicano es laureado, reconocido, destacado en el extranjero? No sé, porque gana una medalla, porque dicen qué buen escritor, qué gran actriz. ¿A poco no te dan ganas de gritar ¡Viva México? Pero claro que sí. Hoy vamos a hablar de esos rostros que conforman el ser mexicano, porque pareciera que habemos muchos Méxicos. Y lo mismo, no sé, el rasgo indígena o popular, porque también hay citadinos, o de la comida, de la música, de nuestros aromas, la estética, los colores, que nos convierte en mexicanos y que nos hace tan orgullosos de serlo. Hoy vamos a platicar de eso, así que pues vayan también ustedes opinando. Sandra, bienvenida. Hola, Fer, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Déjenos sus comentarios, como bien dice Fer, comparta con nosotros su sentir, qué lo hace sentir orgulloso de México, qué le preocupa también, por supuesto, para analizarlo aquí con nuestros invitados especialistas. Y quiero mandar un saludo especial a Raúl Larraguibel, que es un fan que siempre está viendo el programa, Fer, pero fíjate lo que nos dice. Diálogos en Confianza, orgullo nacional. Ah, fuerza. Me encantó. Claro que sí. Es un gran equipo de mexicanos el que trabaja todos los días para ustedes. Y por un México ustedes. mejor, Claro para sí. ustedes. Gracias. Oye, pues que nos vayan mandando sus opiniones. Vamos a agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, Istiel Caneda. Muchas gracias, chicas. Oigan, y vamos a ver esta entrevista que le hicimos al danzante Andrés Itzquiautli, para que nos platique él su orgullo de ser mexicano, y ahorita regresamos con nuestros especialistas. Mi nombre es Andrés Itzquiautli, mi raíz es mexica, a través de que, bueno, el día de hoy ya soy un danzante, en la cual hacemos los ritos o ceremoniales donados a la Madre Tierra, a los elementos y a las dos esencias principales, lo que es el dador de la vida, que nosotros le llamamos Ipalnemohuani, que es el que nos da la esencia. ¿Cómo empecé yo o me inicié dentro de lo que es hoy considerado ya mi raíz? Pues es desde muy niño, el cual mi avalance era sobre las cosas prehispánicas. A través del tiempo y mi caminar encontré a mis compañeros que ya estaban endonados en la danza, la cual fue un llamado a mi corazón, a mi esencia, para yo poder pertenecer a ellos. Donado a buscar el conocimiento, buscar la esencia del por qué yo me encontraba ahí, a través de investigar y darme cuenta que en la familia mi bisabuela se dedicaba a la curación con las hierbas medicinales, las plantas que hoy en día también se siguen utilizando. Y pues de ahí darme cuenta que pues creo que esta es mi esencia y esta es mi raíz para estar aquí en lo que es dentro de la danza. Hemos tenido la plática con otros países que vienen aquí de visita a México y primordialmente vienen buscando eso, la raíz de México, no tanto en construcciones como están ahora tipo colonial, sino que buscan las de tipo prehispánico. Vemos que es ese interés de la gente que se acerca para preguntar y saber de estos hallazgos que hoy en día se han ido encontrando. Y pues para nosotros es agradable, y dentro de nuestro trabajo de estar aquí en el Zócalo, para nosotros es la difusión cultural que tenemos para darle a nuestros mexicanos como a la gente que viene de otro país. Para mí sí es agradable darle a conocer a la gente lo que son nuestras raíces, lo que es nuestra cultura, más que nada nuestra identidad como mexicano, ¿no? ¿Qué tal el señor Itzquiautli allí en lo suyo, en el Zócalo, impactando a propios y extraños? Porque esto, bueno, realmente no es para un dinero. ¿Cuánto podrían conseguir si alguien dona un poco de dinero? Esto es
de veras una creencia fiel. Gracias a nuestro público aquí presente y vamos también a saludar a nuestros especialistas. Yulén Ladrón de Guevara, cronista de Mercados de Barrio. Gracias, Yulén, por estar aquí. El doctor Agustín Basabe, gracias, Hola. doctor en Ciencia Buenos días. Política y profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Maestra Malca Novigrot, asesora del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Buenos días a todos. Y la doctora Mayra Rojas, catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias. Buenos días. Oigan, buenos días. pues, ¿cómo se vive actualmente la identidad nacional? Porque evidentemente es muy diferente a cuando acababa de terminar la revolución, por ejemplo. ¿Ah? O sea, ¿cómo lo van viendo cada uno de ustedes? A ver, cuéntenos, doctor. Primero hay que distinguir entre lo que es un Estado y lo que es una nación. Ahí está. Un Estado es, por la definición tradicional, un territorio, un pueblo y un gobierno. Pero eso no necesariamente implica que existe una nación. Una nación existe cuando ese pueblo que vive en ese territorio y con ese gobierno se asume parte de una misma nacionalidad. Es una suma de subjetividades que da como resultado una objetividad. Es decir, cuando le preguntas a una comunidad, ¿tú qué eres? Y todos te dicen, soy mexicano, ahí está la nación. Por eso el Estado mexicano nace en 1821, pero la nación mexicana, en mi opinión, nace en la posrevolución. Porque ahí es cuando toda la población, o por lo menos la inmensa mayoría de la población mexicana, se asume como tal. En el siglo XIX eran las élites las que tenían la idea de México. Había un problema de comunicación muy serio. Cada pueblo, cada comunidad indígena hablaba su propia lengua, pocos hablaban español. No había esa sensación de unidad nacional. En la posrevolución es cuando la idea de México permea hacia abajo de la pirámide social. Y cuando la mayoría de la gente que vive en este país se asume mexicana. Entonces, a veces nos sorprende que muchas de las cosas que nos hacen sentir mexicanos, sobre todo cuando viajamos fuera del país, sean muy recientes. Por ejemplo, el mariachi, la música ranchera. Mucha gente dice, pero si eso es apenas de... A ver, pero cuéntele, ¿de cuándo, doctor? Pues de principios del siglo XX. Y te dicen, oye, pero entonces tan poquito. Pues sí, tan poquito, porque como nación, México, en mi opinión, y en opinión de muchos otros especialistas, nace en la posrevolución. ¿Sabes qué influye mucho, además del muralismo y la novela de la Revolución y la música de Ponce, Revueltas, Chávez? El cine mexicano. La época de oro del cine mexicano. Pero tanto la época de oro como los héroes también marcaron cómo tenía que verse, ¿no? El hombre macho, fuerte, la mujer abnegada, pero aguantadora, de esa que cargaba, ¿no? El metate en la espalda. Y cómo debíamos de comportarnos y cómo había que ser y tomar mucho alcohol. Claro, esto después se fue ya diluyendo y ahora pues ya somos también otra nación. Pero ese era el discurso en ese momento, ¿eh? O sea, era fuerte. Claro, yo creo que continuando con lo que bien dice el doctor, sin embargo, habrá que cuestionarnos hoy en pleno siglo XXI qué tanto este proyecto de nación se fue consolidando cuando hoy miramos todavía una inmensidad de identidades y de Méxicos, como tú bien lo decías, que si todos estamos como incluidos en este proyecto de nación democrática, ¿no? Entonces ahí empieza a ver cómo que tanto se fue consolidando este proyecto de nación, que tanto todavía esta situación del mestizaje fue tan fuerte que dejó identidades indígenas todavía. O sea, todavía hay racismo, clasismo. Sí. Tal vez en este gobierno, estas sexenios, la primera vez que de veras se voltea a ver hacia los que tienen menos. O sea, y eso no nos gusta a los clasistas. Bueno, claro. O sea, eso es un rollo. Pero es parte de la riqueza, justamente. Agustín, tú estás hablando de subjetividades. Y creo que lo que hace la belleza de México es la complejidad de amalgamas que tenemos en nuestra identidad nacional. Nosotros, si vemos comparado con otras naciones, la verdad es que tú hablabas del mariachi, por ejemplo, la verdad es que muchas de estas expresiones de identidad nacional también vienen de otros lugares, las hicimos nuestras, las tropicalizamos en cierta manera y constituyen esta parte de nuestra identidad nacional que es un prisma. Porque si tú le preguntas a alguien en el norte qué es ser mexicano, te va a dar una respuesta muy diferente a lo que es el sur.
alguien citadino, alguien rural, alguien que ha estado afuera mucho tiempo y que no obstante es mexicano, también ha logrado constituir su identidad desde muchos puntos de vista. Claro. Oigan, y aquí también, pero yo creo que de los que más han salido, perdón, bailando con la fea, son los hermanos y hermanas indígenas. Sí, totalmente. Porque si bien se les rinde culto en los murales, una cosa es el indígena de la época de la conquista, que los vemos con reverencia, y otro al actual. Y queremos negar esa raíz, y bueno, ya ni les digo la de la negritud y todo esto. ¿Por qué discriminamos tanto si también nos sentimos orgullosos de eso? ¿Por qué? Porque hubo una cultura dominante, porque llegaron los españoles y dominaron, conquistaron el pueblo, y entonces se creó una estratificación social en donde había una élite, una minoría que dominaba y aplastaba a la base social. Lo vemos, el mestizaje mexicano, por ejemplo, es un mestizaje totalmente asimétrico. Lo dominante, lo ostensible es lo español, lo hispánico, lo occidental. Que eran los menos. Así es. Y lo subrepticio, clandestino, esas pocas palabras que usamos, hablamos español, pero salpicado de aztequismos, de palabras que ni siquiera nos damos cuenta de dónde vienen hasta que vamos fuera de México y decimos una palabra que en otros países de habla hispana no nos entienden. En España no entienden, en Sudamérica no se entienden cuando decimos chaparro, cuando decimos tlapalería, cuando decimos elote, tlapalería, todas esas cosas. Y entonces cuando nos damos cuenta de que ahí, abajo de esa lengua occidental, están escondidos clandestinamente casi esas palabras que vienen de nuestras raíces prehispánicas. Y así lo vemos en todos lados. La arquitectura es igual. El barroco mexicano, tú lo comparas con el barroco italiano o español y hay una gran diferencia. ¿Cuál era? Que el indio, el indígena que tallaba la piedra, el albañil, le daba su toque, le daba hacia la greca. Y entonces pero es lo pequeñito, lo escondido, lo subrepticio. Lo dominante siempre es lo occidental. Y por eso el racismo, y por eso la discriminación, y por eso ahora hay una resaca de gente que dice lo único mexicano es lo prehispánico. No, tampoco. No coincido. No, eso no es cierto. Pero es una resaca que viene como una especie de respuesta a esa avalancha de dominación y de opresión que tuvimos durante muchos siglos, ¿verdad? Que sigue permeando, la verdad, en nuestra cultura en muchos sentidos. Es decir, si tú ves muchos de los anuncios, siguen haciendo una imagen del México blanco, o sea, ponen pocas veces imágenes de la persona ordinaria que te encuentras en el metro, que te encuentras en todos lados. Claro, que no es malo, hay un sincretismo siempre en una cultura, y eso es lo que lo hace enriquecedor. Sí hay un desbalance, sí hay una población rezagada, marginada en cierta manera, que tenemos que entregarla. Y también había clichés, ¿no? Toda esta cultura que tenemos de los estereotipos, hay que trascenderlos. Por eso es fascinante de repente ver a Yalitza modelando ropa de un diseñador europeo. Esta foto o sea, que vemos porque en el aquí tweet. la pensaríamos inmediatamente vestida de china poblana, sabrá Dios, típico, ¿verdad? Claro. Entonces, romper ese prejuicio, ese estereotipo. Oigan, vamos a ver a la chef Mercedes Bernal, porque la comida es otro asunto. Sí. En donde ahí también prevalece más ya cuando llegaron los españoles. O sea, comemos pocos insectos, comemos poca comida previa a los españoles y sin embargo hemos rescatado algunos elementos. Ahorita vamos a ver. La comida mexicana creo que es la identidad de los mexicanos. Todo nuestro día, todo nuestro fin de semana, toda nuestra vida es alrededor de la comida. Es una de las partes más ricas de nuestra cultura y nuestra tradición. Hablamos desde prácticas prehispánicas para hacer diferentes platillos, diferentes ingredientes, diferentes variedades de maíz, de frijol que llevamos pues cuidando y heredando por cientos de años. Creo que lo que el resto del mundo ve hacia México es que somos un país inmensamente rico en tradición, en cultura y en heredar estas prácticas
y pues la comida es de lo más central a eso. Entonces, sin duda, creo que es de las cocinas más profundas, sofisticadas e interesantes, además de que creo que a todo el mundo le encanta porque es realmente deliciosa y satisface muchas partes del paladar mundial, ¿no? O sea, hay de todo, o sea, el picante es algo tan interesante, pero también está lleno de hierbas diferentes, el maíz y sus diferentes usos, el proceso de nixtamalizar es una cosa realmente genial, muy único, y lo veo cuando platico con los extranjeros que nos visitan, se enamoran de los ingredientes y de ciertos sabores, pero todos están tratando de aprender un poquito más sobre la cocina tradicional. Muchos de ellos me dicen que vienen a comer en la calle y únicamente en la calle porque entienden que ahí es donde vas viendo realmente en los mercados, etcétera, esta comida tradicional y yo creo que es de las partes más importantes por las que viajan y nos visitan. Oigan, y antes de que nos platiquen bien del lugar que ocupa en la gastronomía internacional Mercedes Bernal, déjenme presentarles que se une aquí al panel Teresa Herrera. Gracias por venir, Tere. Gracias por la arqueóloga y guía cultural de la Ciudad de México, reconocida por Sectur. Actualmente es administradora del Museo Arqueológico Xochimilco. Así es. Oye, y nos ibas, Yolanda, a contar, a ver, ¿qué pasa con Mercedes Bernal? Porque ahorita es como la number one. Bueno, Mercedes, fíjate que, bueno, ahorita está muy de moda en México una de las cosas que es la gastronomía de la Ciudad de México. Oye, ya son rockstars los chefs, ya son y las rockstars, chefs, ¿sí? o sea, Y ahora ¿sí? falta que sean las cocineras de mercado y Claro, los cocineros de es mercado. la mayora y todos Que ellos. lo menciona ella, Claro, de la importancia de exactamente. comer en la calle. De la No, que es muy tradición de la importante calle. porque además son recetas que, como dice el doctor Basabe, a veces no volteamos a ver las cosas, sino con una visión folclorizante y eso es lo que las echa a perder, ¿no? Es decir, todo este tema de como de Sectur de los años 60, del crisol de culturas y como México no hay dos, pues sí, pero como Bora Bora tampoco, como no otros lugares y entonces tenemos que asimilarnos basado en lo que sí tenemos, no en lo que desearíamos tener o como quisiéramos ver las cosas. Bueno, por ejemplo, Benito Juárez es cada vez más guapo en los nuevos billetes, ¿no? Entonces es también Oye, como Juan Diego. Juan Diego. ¿Ya es Hernán Cortés? No sé quién lo diseñó, perdón. Pero entonces, en cuanto a la gastronomía se refiere, es increíble que ahorita lo que está de supermoda, pues es esto retomar un poco de ese pasado que pues jamás ha pasado, ha estado latente. Como digo, por ejemplo, en los mercados, que es una de las cosas también que retoma Mercedes. Mercedes está considerada como una de las cocineras o chefs mexicanas, mujer, más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque es que, mira, como el sabor de la comida no te lo puedo transmitir con tantas palabras porque es inefable, Claro. solamente te puedo comentar que hay muchos cocineros y chefs importantísimos de renombre internacional que son extraordinarios en la Ciudad de México, pero con Mercedes sientes cosas cuando comes. O sea, el tipo de combinación que hace, tal? la preparación de las cosas, la disposición de la gente cuando te sirve a su mesa. Como en Ratatouille cuando el crítico se vuelve a su casa del Exactamente. niño y dices, aquí pasó algo. Exactamente. Entonces, Y ella está aquí en La Condesa, en una ella zona muy está en la turística. Condesa, en el Meroma, que de verdad vayan a verla, no porque sea chico, estas cosas con Dechi, que la verdad, pues también está padre que volteen a ver por eso las cosas, porque Y así es también como son van mexicanos. a conocerlas, todos lo somos, ¿no? Pero entonces es importante ir a sentir cosas a donde vayas, que es, por ejemplo, lo que a mí me sucede en los mercados, ¿no? Yo empecé a escribir de mercados, a comer, a ver, a investigar, y de pronto te encuentras con recetas extraordinarias que nosotros vemos como zona garnachera y que en realidad son geniales. Por ejemplo, hay un mercado que se llama El Rastro. Son mercados poco taquilleros, pues el Top Ten, Jamaica, Medellín, el mercado de Coyoacán, Muy que son bueno, San padrísimos, Juan. pero también está el mercado del Rastro, que este mercado comenzó en unos años donde Uruchurtu quería esconder como bajo el tapete todas las cosas que fueran feas, que apestaran, etcétera, entonces fueron para esa zona, donde estaba el rastro de la Ciudad de México, porque también para apropiarse de la ciudad, su pasado estético, arquitectónico y todo es la onda, porque a partir de que amas las cosas, las cuidas, te apropias de ellas y resignificas lo que es para ti ser mexicano. Pero cada mercado tiene una especialidad. A ver, Cada ahí en el mercado. Rastro, Ahí ¿qué en el hay que Rastro. comer? A ver. Llegué con una señora que nada más tenía flautas y dos, ¿cómo se llaman estos marranitos? Molcajetes con salsas. Ajá. Y le decía, oiga, señora, ¿la puedo entrevistar? Pues no, porque solo tengo flautas. Solo flautas, sí. ¿Y quién le enseñó a hacerlas? No, pues mi mamá. Y a su mamá, ay, pues creo que su abuelita.
Oiga, y a su abuelita, bueno, echamos para atrás y la cuenta eran como de 120 años. Solamente de unas flautas, Fernanda. Y luego he encontrado que, por ejemplo, todos estos molcajetes, muchos tienen entre 60 y 80 años porque fueron los regalos de bodas de los padres y de los abuelos. ¿Te imaginas, por ejemplo, tú pones un texto de Salem Sotheby's, ¿no? Como las máscaras bailadas de Rafael Coronel, que son caras porque han sido bailadas, han sido usadas. Pues un molcajeteado durante 80 años. Y entonces le decía, señora, se da cuenta que bajo su resguardo tiene una receta viva de 120 años de continuidad en su preparación. Y piezas que ya son de subasta y museo. Exactamente. Oye, pues es como ir al mercado en Oaxaca. Sí, o sea, sí hay muchos restaurantes. No muy puedes finos, no pero dejar. Pero es no visita ir. obligada, claro. O sea, no El comes pasillo igual de humo, que- o sea, no has comido nada y ya quieres estar ahí, nada más por lo que sientes, por estar envuelto de todo eso. Porque somos sensoriales, ¿no? Y también tenemos que comenzar a aprender quiénes son nuestros nuevos representantes de la cultura mexicana. Porque también hemos gastado mucho en Diego y en Frida, que son geniales, pero también está Alejandro Pintado, está Rocío Cerón, que es Premio Nacional de Poesía, no sé, Venus Rey, pues ya hijo y todo, pero sigue escribiendo increíble. Hay pintores Santanera, nuevos. que es de otra época, es de otra zona. Exactamente, o sea, los nuevos cantantes de Iztapalapa, Los Ángeles Azules ya la rifaron, bueno, pues apostemos por lo que vienen y apropiémonos porque es divertido estar vivo al mismo tiempo que estas personas. Oye, Xochimilco, no podemos dejarlo atrás, Sí, ¿verdad? es que estoy imaginándome en todos los platillos pues, de Xochimilco, como el chile atole, el exacto. tlapique. ¿Qué es el tlapique, por favor? Porque nos están viendo de norte a sur y hasta más allá de la frontera. Bueno, pues como Xochimilco es una zona lacustre, muchos de sus alimentos está basado precisamente en la flora y fauna lacustre. Y tenemos el tlapique que se prepara con una carpa o con charales en una hoja de maíz. Se coloca la carpa o se colocan los charales y se le ponen venas de chiles secos, se le ponen nopales, tomates picados, su cebollita, se envuelve, se amarra como el fajero de los niños y a las brasas de la leña o del carbón está temado, directamente se está constantemente moviendo hasta que se Y ya es que le hemos desayunado. Oye, cuando grabamos los programas de domingo, Oscar, mi compañero y yo, nos mandan saludos de diferentes lados del país, como ahorita ya lo están haciendo, y nos van dejando, les mando saludos desde Sinaloa y, Ay, por las favor. recetas. Bueno, nada más se nos hace agua a la boca. Oye, ¿qué elementos otorgó México, del México incluso, de antes de los españoles, o sea, a la gastronomía internacional? ¿Qué salió de aquí? Digo, O sea, el chocolate, maíz, el cacao, Los insectos. Los insectos. Que bueno, ahora están más de moda, pero ¿qué otra cosa? A ver, cuéntenos. ¿Qué más? Aguacate, El amaranto, aguacate, el maíz. jitomate. el aguacate. El tomate, el aguacate. tomate, el aguacate. Hay Todo lo frutas que termine en llegaron a ate, India. pues es atl. Oye, la grana cochinilla, México aportó en la época donde estaban los españoles comenzando a llevar cosas nuevas, este color morado, que bueno, era carísimo en esas Europas es como porque púrpura, venía. ¿no? Exacto. El color. Y entonces unos descubrieron que era un animalito que se daba en los nopales acá, se lo llevaron de contrabando. La historia detrás del color es extraordinaria. Entonces resulta que les cacharon una bodega y se abarató el color morado gracias al descubrimiento de la grana. Entonces ese morado baratito es aportación de México para Europa. Oye, Fernanda, tú dijiste una palabra clave, apropiación. Cada gente de cada región, los norteños tenemos una visión de México diferente a los sureños, a los del altiplano, los de la costa, etcétera. Pero hay común denominador. Y ese común denominador o esos comunes denominadores vienen de la apropiación. Yo nací en Monterrey, pero yo ya me apropié del mole y me apropié de los chapulines Claro. y me apropié de la cocina yucateca y para mí es mía también, porque soy mexicano. Esa es la nación, ese es el concepto de nación, lo que yo hablaba en un momento. Cuando todos se sienten Eso parte convive. de eso, es Sí. una comunidad, decía Benedict Anderson, una nación es una comunidad imaginaria. Está en tu cabeza. Tú nunca vas a viajar a todos los rincones del país, pero ya los imaginas en tu cabeza. Y eso que decías tú, Fernanda, al principio, decías, ¿no les da orgullo cuando un mexicano o una mexicana gana una medalla de oro en las Olimpiadas? No les da... Pues, a ver, pues si te pones a pensar, es un tanto irracional. Una persona que nunca hemos visto en nuestra vida,
que no tiene ninguna relación con nosotros, no es pariente nuestra, no es nuestra amiga. Vamos, no es acabamos nada. de descubrir de que repente existe. la vemos en la tele da y le vemos que ganó una pero competencia y le ponen la medalla de oro y nomás imaginaria. porque dicen que es mexicana. Oye, yo oigo Nos el himno y sentimos cuando alguien emocionados. está en el podio, perdónenme, soy muy chillona, Claro, ¿eh? A mí claro. se me... Yo lloro. Mira, una Perdón. persona ahorita, una mujer, Gila Vidal, dice, yo soy de un grupo de danza folclórica, se llama Asuani. Me siento muy orgullosa porque en el mes de julio fui a República Checa a un festival en Klatovy a representar a mi México y, claro, a mi estado de Morelos. Yo no la conozco en persona, pero cuando leí su mensaje me emocioné profundamente. Oye, a mí me han mandado imaginé. videos de estos como de YouTube, donde se presentan espectáculos así hermosísimos mexicanos y todos los subtítulos en ruso. Así, letras cirílicas y cuando se para y aplauden todo, yo digo, para que vean lo que es bueno. O cuando vas a otro país y te encuentras algo mexicano, te da una emoción que nadie A lo mí puede en este entender. país me da emoción. O sea, yo les tengo que confesar que yo de repente, aquí no puedes ser indiferente. La verdad es que en México siempre estás impactada por muchas cosas. Los olores, los sabores. Yo voy caminando en las calles o tomo el metro y de repente, no sé por qué, siento chinita la piel. Me conmueve estas expresiones gastronómicas en los mercados, me conmueve entrar tengo que confesar que hace mucho tiempo no me impresionaba la comida, a pesar de verlo en muchos países. Y el otro día fui a un restaurante y vi a un chef que trató cada elemento y una fusión con tanta dignidad y con tanta expresividad. Que yo sí siento un amor profundo con la música, con la gastronomía, Oye, las ¿por calles. qué no nos amamos? Mayra, a ver, ¿por qué estamos Nos como amamos. familia de vecindad de las películas? Todos peleados, eso sí, que no nos echen pleito porque les contestamos juntos. Pero hacia adentro, ¿cómo que ganó el futbolista tal? No, ya nos cae gordo. ¿Por qué? Los comentarios a Yalitza. No, bueno, Sí, por claro. favor. Yo A ver. quisiera señalar primero este asunto del imaginario colectivo, Claro. que además se nota efectivamente y que nos distingue, porque siempre la identidad va a estar determinada por el otro. Soy mexicano y no soy norteamericano, no soy gringo, ¿de acuerdo? Porque no soy Porque eso. no soy eso. Y que, bueno, el asunto de cómo cargo todas estas identidades, y lo hemos visto en comunidades en Estados Unidos, donde se sigue la gente agarrando de su comida, de su música, incluso hasta del equipo de fútbol llanero, que se lo lleva. Bueno, y llega ¿no? a ir a tocar el tri y Ajá, se desborda. así Llega a es, Los Ángeles así Azules, es. se desborda. Olvídate. Pero yo creo que estas personas ya crearon otra nación imaginaria Así porque es. también celebran el Día de Gracias. Claro, Una claro. cosa así, Pues muy, es que es muy fiesta, loca. hay que celebrar. Sí, Pero sin también hay embargo- esta nación imaginaria de todo es negativo, nos estamos peleando. Eso es lo que vemos también de una imagen sesgada. En el diario también hay muchas expresiones muy positivas de Vamos los a una mexicanos. pausita y ahorita hablamos de estas otras expresiones. Ahorita regresamos. Vamos a una pausa. El activismo social ahora, aunado con las tecnologías de la información y la comunicación, con todos los dispositivos interactivos, con las computadoras, los ordenadores, las tablets, los teléfonos móviles o inteligentes, tiene una connotación distinta. Ahora le podemos llamar ciberactivismo y con ello precisamente pues vamos a tener tal vez mayor pues efectividad en la causa que queramos mover o promover y en su cambio o en su respuesta. Y para ello tenemos doctos especialistas en la materia para que la próxima emisión de Vida Digital nos acompañes y aprendamos sobre ciberactivismo en esta que es una causa muy importante porque pues de alguna u otra manera permea en todos los aspectos de la sociedad a través de los medios digitales y de los medios interactivos. Soy Rocío Brauer, te invito a la próxima emisión de Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Y precisamente hablando de vida digital, recuerde que ya se transmite también los sábados por Radio IPN. La frecuencia es el 95.7 de FM de 8 a 9 de la mañana, para que también escuche diálogos a través del radio. Ya tenemos cubiertos muchísimos medios de comunicación y de contacto. Y recuerde que nos puede llamar, nos puede hacer algún comentario en el tema del día de hoy. Y también, si quiere participar en una función de cine, fíjense que el 11, en apoyo a la promoción y divulgación de las diferentes expresiones culturales,
En esta ocasión tiene 30 boletos dobles para el jueves 19 de septiembre para la función de cine de la película Olimpia. Esto en el Cinépolis VIP de Millán. Además, VIP, fíjate. Hijo, es un peliculón, ¿eh? ¿Cómo se llama? Olimpia. Olimpia. Por el batallón. Y un dato importante de esta película es que más de 100 artistas y estudiantes de la Facultad de la UNAM participaron pintando durante 8 meses uno de los fotogramas de esta película. Entonces, tiene mucho que observarse a detalle. Impresionante. Y ahí están los pases, 30 boletos dobles para VIP, así que van a ir muy cómodamente al cine con su pareja, con su amigo. Llamen, se pueden comunicar. Primero, bueno, tenemos 15 para el centro de contacto con la audiencia y 15 para los que nos envíen un mensaje por inbox. Les paso rapidísimo. Y dos aquí que ya quieren las invitadas. Apartados. Bueno, estamos de mano. Esto es llamen al 5166-4000. Recuerden que esta es la línea de contacto con la audiencia y que tenemos las diferentes formas de comunicación. Facebook. Bueno, y si no pueden ir ese día, porque habrá quien diga, oigan, ya pronto se va a estrenar, así que bueno, no se la pierdan. Y yo ahí sí diría, hablando de cosas que nos ponen orgullosos, cuando se estrenan películas mexicanas, yo creo que es la primera opción que tenemos que ir a ver, porque ahí también hay toda una asimetría, por no decir, ¿verdad? Una división bastante fea de los proyeccionistas, porque las películas mexicanas tienen que demostrar que metieron gente a la sala. Si no, salen en una semana. Y las otras películas, aunque sean palomeras, espantosas o lo que sea, esas sí se quedan en 6 salas del mismo complejo durante 2 meses. Entonces hay que darles la oportunidad y verlas y ya saber. Sobre todo en las primeras semanas, como y sobre todo como esta. Oigan, y vamos ahora a pintura. Nosotros también somos acá, y digo nosotros, aunque yo no pinte ni paredes, somos el país de grandes pintores y de muchas escuelas. Vamos a ver esto con el artista Alejandro Pintado. Vamos a verlo. La historia de la pintura en México es muy importante no solamente para nosotros, sino para la historia universal. Tenemos que tomar en cuenta que mucho de cómo se aborda la pintura tiene que ver con el muralismo, no solamente en México, sino cómo es visto desde fuera, ¿no? Que se nos olvida, pero Diego Rivera fue el primer artista, no solamente mexicano, sino el primer artista que de manera individual expuso en el MoMA en Nueva York. Ahí lo interesante también es cómo de pronto en México tenemos esta idea de los ídolos nacionales, pero también son ídolos universales, ¿no? Pensar en la identidad pues tiene también que ver con ese movimiento. Pero yo creo que la identidad tiene que ver con lo que te resuena a ti como individuo. Y si el arte de alguna manera resuena a muchas personas, esa identidad o ese resonar se puede convertir en identidad. Creo que es importante mencionar que son muchos artistas, y no solamente la cantidad, sino la manera de hacer arte en México, que no es tan común como se hace en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque los recursos en México, además los recursos de inspiración son inagotables, pero también los recursos, digamos, de poder económicamente hacer arte no son los mismos que en otras partes del mundo. Entonces eso de alguna manera le da un lugar a una producción que se sale de ese esquema, y que simplemente por salirse de ese esquema, las reflexiones y la producción son distintas, ¿no? Y eso es muy interesante. Hoy en día México, hablando de arte contemporáneo y bueno, por supuesto pintura, es un lugar de referencia, sin lugar a dudas, en todo el mundo. De pronto nosotros desde aquí decimos, bueno, pero ¿qué significa eso? Pues significa que hay visibilidad, hay oportunidades, la gente está interesada en ver, en reflexionar sobre lo que está pasando en México. Y también hay otro ingrediente importante que es el México actual, y el cómo lo que está pasando en México, para bien o para mal, hay un cambio drástico, y ese cambio drástico de alguna forma va a estar representado en el arte. Y eso evidentemente pues a todo el mundo le interesa y todo el mundo lo quiere ver, ¿no? La pintura. A ver, aquí hay 2 cosas que comentar. Primero, Yulen, nos ibas a hablar precisamente de este pintor.
Bueno, Alejandro Pintado es, pues es uno de los grandes pintores que hay. Él es de la Ciudad de México. Él y toda su generación, Patrick Peterson, ¿cómo se llama? Bueno, hay un montón de pintores más que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Son pintores serios que han estudiado mucho y que, por ejemplo, Alejandro tiene un gran estudio sobre María Velasco, que él resignifica a través de sus piezas todo lo que es el paisajismo mexicano, pero no retomado así como copy-paste, sino digamos que él reinterpreta de alguna manera y lo asimila, y la verdad es que pues hay que conocer a los pintores, Pero a los artistas ¿quién fue nuevos. María Velasco? También para ir agarrando el hilo. Pues ellos es uno de los grandes paisajistas del país. Él era del Estado de México, de Toluca específicamente, y pues ahora sí que es uno por de ahí los forjadores esa pasión de hacia los iconografía. volcanes, ¿no? Exactamente, igual que Doctor Atl, por en ejemplo. Ciudad de México hay una gran exposición ahora justamente de los dos, donde hay cuadros de los dos en el Museo de Arte Moderno, ¿no? En el Museo. Oye, Malca, pero tú decías que en el apellido lleva la penitencia. No puede ser doctor, no puede ser otra cosa más que pintor, ¿no? Alejandro Pintado. O sea, Malaya si no se ha dedicado a eso. ¿Y cuántos grandes pintores se nos acaba de ir, verdad? Uno de ellos. Bueno, Francisco Toledo, que era uno de, pues otro de resignificó la iconografía. Oaxaca está en nuestras vidas, de la Ciudad de México y de todo el país, incluso el mezcal, gracias a Francisco Toledo, que bueno, a partir de su lamentable muerte, la verdad, pues se forja otra vez un mito de la pintura nacional, como lo fue Tamayo en su época o como lo es ahora. Ahora, bueno, Cuevas también muy polémico, habrá quien no le parezca, pero él fue de la ruptura, el que dijo, bueno, los muralistas ya se quedaron acá. Claro. Y vamos él a es el entrar que le dio adelante. nombre a la ruptura porque se pelea con los periodistas, Sí. Tamayo lo apoya, y es una generación genial porque vienen de varias partes del mundo, Roger von Gunten, Ilse Grasshol, Toledo está en la generación del sándwich con ellos, porque es la ruptura de la iconografía nacionalista él ultranza. hubiera tenido muy buenas redes sociales porque se peleaba en serio con todos, ¿verdad? era muy divertido. Y a ver, perdón, Mayra, nos estabas explicando esta nación imaginaria que se va creando. Yo creo que todo lo que han dicho efectivamente resignifica todas estas identidades de mexicanos y de mexicanas, ¿no? Y podríamos hablar y hablar y hablar sobre todas estas manifestaciones en la plástica, en la literatura, de tiempo atrás al presente. Sin embargo, yo creo que la gran preocupación y el gran reto es cómo este Estado-nación recoge estas identidades porque se han traducido en diferenciaciones. Hace poco se daba a conocer el estudio de Por mi raza hablará la desigualdad. Entonces, yo creo que no nada más es el asunto de la expresión cultural, que por supuesto nos pone la piel a todos chinita, sino de lo que significa vivir bajo estas diferencias identitarias que se traducen en diferencias de accesos. ¿Por qué, Mayra? Sí, eso se veía en los murales, era de lo que trataban de reproducir, por ejemplo, pero ¿por qué actualmente seguimos en esa postura? Sí, mira qué bonitos jarritos me vende la Indita, ¿verdad? Qué bonitas muñecas, vamos a hacerlas ahora pin, ¿no? O sea, ya lo cambiamos totalmente. ¿Y por qué seguimos diciendo, sí, pero es pobre porque es flojo? ¿Por qué no hemos podido cambiar esa idea? ¿A dónde se nos fijó esta idea de castas desde hace más de 500 años? ¿Dónde está? Pues yo creo que precisamente algo habrá que cuestionar a este proyecto que se genera después de la Revolución Mexicana. Algo habrá que cuestionar a todo este discurso incluso político bajo el mestizaje que va dejando, como bien decía hace un momento el doctor Agustín, cuestiones ocultas, ¿no? Y que hoy, por supuesto, para nosotros hay datos que dicen, por ejemplo, que los mexicanos se aclaran más la piel en las redes sociales, claro. ¿no? Entonces, hay algo que hemos interiorizado en esta situación de gran diferencia. Muchos países se la aclaran, pero aquí Conapred asegura que las mujeres creemos que tenemos el tono de piel 2 tonos más claro y los caballeros 1. Entonces, claro, entramos por la base a la tienda exclusiva, ¿verdad? Y salimos como geishas, porque no coincide la máscara con el resto del cuerpo. Pero es el temor a ser moreno, perdona, Agustín. Yo creo que la televisión comercial tiene mucha culpa de todo esto. Claro. Yo Lo que creo comentamos de la que promoción. esos paradigmas estético-eróticos que denigran a la inmensa mayoría de los mexicanos se difundían y se difunden en los anuncios, en las telenovelas, los chavos que nos están viendo no se acuerdan de una campaña de publicidad muy famosa
que fue terrible. Yo, perdón, autoritariamente la habría prohibido, la de la rubia superior. Es una cerveza, era una campaña publicitaria de hace muchos años, y era una cerveza rubia, es decir, una cerveza clara. Ya luego le compusieron con las otras, ¿se acuerda? Sí, pero salía, y siempre era, el eslogan era terrible, la Una rubia alemana, superior. ¿no? Que era la Trascendió las modelo. Y salía, fronteras. sí, claro. Bueno, pero ese es uno, hay Ese es uno, muchos. hay muchos. Agárrate cualquier telenovela, cualquier anuncio. Bueno, yo fíjate en los todavía no estereotipos. veo a una persona con rasgos cerradamente indígenas conduciendo un noticiario, o como de, ya no Benito entremos Juárez, en como asuntos decías, como de alguien con discapacidad y demás en un comercial o siendo la estrella de una telenovela. ¿Sí? ¿Por qué esa negación? Ve lo que hacen en Estados Unidos. Digo, Pero viene tienen de la muchos defectos, colonia. pero en Estados Unidos por lo menos sí te meten la porquería. diversidad Tratan. en las películas, en los Oye, anuncios, pero en también los programas. está maniqueo, ¿eh? Porque, por ejemplo, las modelos, el otro día entrevisté a una de las grandes modelos de talla grande y me dijo, no te confundas, yo no podía tener el cuerpo redondo. Yo soy grande, pero tengo senos, cintura y cadera. Y tengo una cara bonita, me dijo, y tengo ojo azul. Dice, por eso soy modelo. O sea, sigue siendo europeizante, como nórdico. Y si tú ves a los que utilizan como modelos afroamericanos, tienen no la nariz ancha, no, son respingadito, de ojo claro, afilados. Ese es lo que está truqueado. Parece que sí los incluimos, pero no del todo, ¿no? Sí, no, y lo que me refería es que en Estados Unidos tratan de que en las películas haya actores y menos, actrices de nos han quejado. diferentes grupos étnicos. En los anuncios también siempre hay algún afroamericano o alguna afroamericana. En las telenovelas mismas, que son menos importantes allá que acá, pero sí se hace un esfuerzo por mostrar la diversidad. Aquí la ocultamos. Y es lo mismo que decía hace rato de la lengua, de la arquitectura, donde el elemento no occidental está escondido. Sí. Bueno, en China igual, y todo eso. Y por cierto, no solo en México, esa hegemonía occidental se ve también en Oriente. Decías que hay gente que se quiere blanquear la piel. Bueno, en Asia, incluso en Japón, y en China hay muchas mujeres que se operan los ojos para hacérselos más grandes. Para que no sean rasgados. Y el polvo de arroz y se cubren para no broncearse con el sol. En China, cuando fueron las Olimpiadas, acuérdense que la niña que cantó el himno estaba haciendo playback y la que tenía esa voz privilegiada, como tenía rasgos muy chinos, cara gordita y todo, esa la escondieron y estaba cantando lejos de las cámaras. Fue todo un escándalo eso. Porque tenemos que vernos como europeos. Qué tremendo. Es parte del colonialismo también. Creo que hay una gran influencia. Y hablábamos también de la pobreza. Yo creo que también de la glorificación de la pobreza, y la pobreza igual a dignidad y bondad y tantas etiquetas que se le ha dado, ¿no? No los heredamos. Y nosotros vemos también un poco, me atrevo a decir, la religión. La religión glorificó por mucho tiempo a la pobreza. Ser pobre era en cierta manera bueno. Y entraron todos estos clichés dentro de este imaginario que estábamos hablando, ¿no? Y creo que los vestigios que llevamos vienen de la colonia, vienen de los españoles, de sobreponer a la raza blanca europea conquistadora con todas estas etiquetas sobre las locales. Entonces nos quedamos, es parte de ese imaginario que nos compramos y que evidentemente tenemos que cuestionar y que tenemos que trascender. Lo que tú decías es muy cierto. Todavía no logramos en la publicidad poner lo que somos. Estábamos comentando de que tuvimos una experiencia las dos estando en el exterior, donde nos cuestionaban, ¿tú eres mexicana? ¿Cómo eres mexicana? Pues no te ves como mexicana. Y no sabíamos cómo tomarlo. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Dices, ¿por qué no? Sí soy mexicana. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el exterior como lo mexicano? Que siguen creyendo el prototipo y estereotipo. Porque en mi caso yo iba con una amiga muy alta que también era mexicana y decía, pero ustedes están muy altas. Pues sí, también habemos altas en México, ¿no? Como que hay diversidad en México. Bueno, ¿qué decía este señor Tiziano Ferro? Tiziano Ferro. Ferro. Todas somos bigotonas, que habrá visto un cuadro de Frida o qué, pero... En tu caso con los ojos azules. Eso es absurdo. Acá rapidísimo. A ver, compañero, usted cuéntenos de esta sensación.
Sí, bueno, justo, bueno, yo soy artista visual, me dedico a las artes plásticas y, bueno, justo con lo que comentaban sobre la construcción de la identidad nacional, de eso habla mi trabajo, eso son mis investigaciones y creo que, bueno, debe haber un sincretismo, ¿no? Con símbolos nuevos que no solamente vienen de la colonia ni de lo prehispánico, sino que ahora hay una gran mezcla de formas y de maneras de entender lo mexicano, ¿no? A partir de una nueva construcción, de una nueva forma, incluso como de ver México hacia afuera. Pero hay también. puristas que te dicen, no, es que acá lo mexicano, fuchi y guácala el Halloween, ¿no? Por decir algo. Pero a mí me dio mucha risa una vez que entrevistamos a una productora de amaranto de Xochimilco. Y la primera pieza que agarro y digo yo, miren, rescatando la tradición, ya era un ratón Miguelito. O sea, era amaranto con un símbolo nuevo. O sea, se vale alimentar con elementos nuevos cada vez más. Claro, porque esta mexicanidad. Sí, porque la idea de la mexicanidad igual fue una construcción, algo que se construyó a partir de escritores, de poetas, de artistas. Entonces todo este folclore pues fue una mera invención, un acuerdo para que se pudiera como dar una identidad a lo que es mexicano. Decir, ¿no? esto es mexicano. Esto es mexicano, El propio claro. Indio Fernández no quería, por ejemplo, que Jodorowsky grabara cine. O sea, fue un relajo. Se Claro. tuvieron que tomar juntos una botella de tequila, lo cuenta Jodorowsky, porque decía el Indio, aquí nadie va a pisotear y a enlodar el nombre de México Claro. con otras películas, ¿no? Entonces creo que la identidad mexicana también se construye todos los días y cada vez se agregan elementos nuevos que vienen de todos lados, de Europa, de ¿A ti qué elemento te ha Latinoamérica. asombrado, por ejemplo? A mí me asombra mucho la reconstrucción de los centros arqueológicos, ¿no? O sea, cómo es que pensamos que así eran, que así estaban, Ajá. pero realmente son muy retocados, son nuevos, son, o sea, para crear como una idea de identidad mexicana, ¿no? Simplemente el Justamente. manejo de los colores que habrán tenido. Claro, sí, no- o sea, no sabemos realmente, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de restaurarlo y de una forma también que siga como alimentando esa idea de lo mexicano. Las piñatas son de China. O sea, ¿y qué tal? Son bien mexicanas. ¿Cómo te encontramos en redes para ver tu obra? Francisco Muñoz en Francisco Instagram. sí. Muñoz. Muchísimas gracias. Oigan, El mismo Siqueiros decía no hay más ruta que la nuestra, por Sí. eso comenzó la generación de la ruptura. exacto. Y la cortina del nopal, decía Exactamente. José Luis Cuevas. Exacto, y en contraparte tenemos, por ejemplo, el reforzamiento de nuestra identidad de Día de Muertos gracias a James Bond y a Coco. Entonces, yo creo que no hay que pelearse con muchas cosas. Por ejemplo, los mercados de pronto están de moda porque empezaron estos temas hipsters de Mercado Roma y todo esto y que me decían, eso no es mercado. Y yo dije, a ver, es un centro comercial que le llaman mercado, pero también se vale. Y gracias a eso, las personas que pensaron que después de la fuente de Pemex, el centro histórico era un mito urbano, comenzaron a entrar a los lugares de a de veras, a darse cuenta que no había que rescatar a los mercados, sino los mercados estaban rescatándolos a ellos, porque a partir de lo que descubrieron, como si lo traes en el ADN y de pronto ves algo que te reviente en el cuerpo, te reapropias de ello y te la pasas mejor. Entonces, creo que no hay que pelearse tanto con tantas cosas. Por ejemplo, la resignificación de la iconografía. Los artistas visuales en Monterrey con estas iconografías muy de ellos, en Guadalajara, por ejemplo, Chihuahua lo que está haciendo, no tiene que ver con buscar parte como mexicanista ultranza, sino a partir de nuestra identidad, de nuestra violencia, de nuestra fortaleza, de las cosas padres, ¿qué vamos a hacer? Y si son como cuestiones Oye, colectivas que Sergio sacan. Arau, que pinta las luchas entre arcángeles y luchadores. Oigan, vamos a ver esto de la historia y libro de la lucha libre, porque es algo que vienen buscando los turistas, es de llévenos a ver las luchas. De veras no creo que tengan una remota idea de lo que van a ver cuando llegan a este lugar. Vamos a verlo, vamos a ver. La lucha libre yo creo que la podríamos catalogar como un mundo mágico, un mundo apasionante, un mundo irreal que tiene mucho de realidad. Es un mundo increíble donde lo irreal se hace verdad, los superhéroes se convierten en seres de carne y hueso con proezas increíbles. De que la lucha libre mexicana sea considerada ya patrimonio
intangible, es no solamente un privilegio o un festejo, un gusto, sino una responsabilidad para seguir manteniendo algo que ya nos distinga a los mexicanos. Ya ver una máscara en el extranjero es como ver un sombrero de charro, una botella de tequila, es algo ya muy nuestro de nosotros los mexicanos, es una carta de presentación. Este deporte espectáculo, la lucha libre mexicana, la lucha del Consejo Mundial, ha dejado de ser ya lo que por muchos años se marcó como el patito feo de los deportes. Ahora es un orgullo portar una playera de luchador, tener un llavero de luchador, decir voy a las luchas viernes con viernes, los martes, los sábados, los domingos, el día que sea, ¿no? Es parte ya de nuestras raíces, de nuestra cultura mexicana, lo que nos distingue también como pueblo. Hay mucha gente que a lo mejor no puede conocer la lucha libre en cuanto a historia, en cuanto a personajes, pero si tú mencionas el nombre de Blue Demon, si mencionas el nombre de un super muñeco, de un perro aguayo, de un Tinieblas, de un Mil Máscaras, inmediatamente te llega a la cabeza esa imagen y sabes que estamos hablando de lucha libre. Este proyecto del libro de los 85 años, pues fue verdaderamente una proeza. Originalmente iba a ser 80 años de lucha libre en nuestro país. Tardamos ese tiempo en poder sacar el libro, 5 años de investigación. Fue toda una aventura también porque hurgar en los archivos de aquí de la arena, encontrar en los sótanos de la arena recibos de pago firmados por El Santo, por Black Shadow, por Blue Demon, programas antiguos, correspondencia que se mandaban, permisos que mandaba el señor Salvador Luterot para el señor Uruchurtu, regente de la ciudad, documentos históricos, piezas históricas también. Entonces, mientras más investigábamos, más datos, más información, más personajes salían. Era algo que parecía que iba a ser una labor que nunca se iba a terminar por toda la cantidad de información y pues finalmente pudimos presentar el libro de los 85 años. Yo soy de la teoría y le he compartido en varias ocasiones que quien descubre la lucha libre por primera vez, quien visita por primera vez una arena, en este caso del Consejo Mundial, ya no la va a volver a dejar. Quizá no viene semana a semana, pero una vez que prueba la lucha libre se convierte en un vicio y en una adicción. Oigan, y no en balde hasta Jack Black en Hollywood haciendo una película que nos recuerda mucho a Fray Tormenta. Pero ¿a poco no, Agustín? Eso también fue acuñado por el cine de luchas. Sí. O sea, el cine ha ayudado a acuñar muchas imágenes, ¿eh? Con todos los estereotipos negativos de la época de oro del cine, pues sí. Se creó una idea de la nación, una identidad nacional. Yo quiero retomar lo que decía este muchacho, sobre la influencia extranjera. A ver, el aislamiento no solamente es malo, es imposible. Claro. O sea, tenemos que estar abiertos a todo, a las influencias que vengan de todas partes. Lo único que hay que procurar, en mi opinión, es producir nosotros también. Y nosotros no solamente importar cultura, sino también exportarla. Pero hay que estar abiertos. La mezcla enriquece. Mira, el primer paso para discriminar es pintar una raya y decir, de aquí para acá estoy yo y de aquí para allá está la otra edad y esos que están allá son inferiores a mí. Si tú borras las rayas, si tú mezclas, que era lo que hacían las acciones afirmativas con el racismo, mezclar y decir, no, tú no vas a ir a una escuela y estos van a ir a otra, todos van a ir a la misma escuela, todos se van a ir en los mismos camiones. Eso es lo que tienes que hacer para combatir la discriminación. No separar, no aislar, no poner ahí en compartimentos estancos a los grupos, y a estar abierto a las influencias de todo el mundo. Sería una locura cerrarnos y decir, no quiero oír nada de lo que se produzca en el cine de Hollywood, no quiero saber nada de lo que digan los europeos, no quiero saber nada de lo que pasa en África. Claro que no, hay que abrirnos a todos, pero nosotros también produzcamos. Pues ya hay de muertos en Estados Unidos, ya comen chile. ¿Qué tal aguacate? Ya no hay Super Bowl sin aguacate, ¿verdad? Y nachos. Sí. De aquí salieron hasta los cócteles, la piña colada y demás. A ver, danza, otra cosa que nos representa. Maestro, ¿su nombre? Alejandro Espíndola Galicia, soy el director de la Compañía Juvenil de Danza Folclórica Mexicana. Oiga, maestro, cuando usted estudiaba, ¿a poco no hay racismo hasta entre los tipos de danza? Los del ballet clásico, los de la danza moderna dicen, ahí vienen los folcloristas, como si no fuera dificilísimo. Sí, desgraciadamente sucede esto, pero en el caso particular, yo soy del estado de Oaxaca, mis padres son maestros, hablantes de lengua mixteca, y yo crecí con
esa cultura, con ese amor hacia lo nuestro. En este caso, recordemos que la guelaguetza está muy arraigada en todo nuestro estado. Y cuando llego a la Ciudad de México en 1988, pues vengo con esa idea de que lo nuestro es algo sumamente hermoso, ¿no? Entonces, de ahí inicia nuestro trabajo con la compañía y comentar orgullosamente que tenemos ya 20 años como compañía. Este año estamos ¿Cuál es la cumpliendo. reacción en el extranjero cuando los ven? Afortunadamente muy favorable. Nuestra compañía ha estado en Europa, ha estado en Bélgica, en Holanda, también ha estado en Sudamérica, en Brasil, en Chile en 4 ocasiones, en Perú. Y en todos lados nos reciben muy bien. Afortunadamente el folclore mexicano es muy bien visto y muy bien recibido. Y así como en la comida, bueno, es una gama, no tiene nada que ver un bailable del norte del país con uno del sur, o sea, claro. es una maravilla. Y Hay ese una mosaico. gran diversidad y eso es muy apreciado en todo México. Y como comentaban los panelistas, México también exporta parte de su cultura. Recién hace una semana regresamos de Cali, Colombia, y nos sorprendía mucho la influencia, por ejemplo, del mariachi. Hay muchísimos mariachis, nos decían, en Cali. Hay, igual que en Perú, los han tomado ya como parte de sus festividades. Cuando hay necesidad de algún cumpleaños, es muy sonado el mariachi, ¿sí? Dicen que la prueba de fin de año del conservatorio en Japón para cantantes de ópera es cantar en español una canción ranchera. Ahí no es para que le midan. Ahorita regresamos. Yo pienso que la música es una parte fundamental de cualquier pueblo, de cualquier nación. Si uno quiere aproximarse a un pueblo, a un país, lo más eficaz es acercarse a su cultura. Claro, dentro de la cultura, pues viene la música como una de las manifestaciones más profundas del ser nacional. En el caso de México, si alguien quiere conocernos, una muy buena forma de aproximarse a nosotros es a través de nuestra música. Tenemos música de todos tipos. Es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, donde pues tenemos un mosaico pluricultural. Tenemos no una música, tenemos muchas músicas. Pero no solamente en el campo de la música popular, también tenemos lo que se llama música de concierto. Hemos tenido muy buenos compositores que son reconocidos en el extranjero, y a lo mejor aquí no los conocemos tanto, ¿no? Quizá hace falta darles mayor proyección a nivel, no solo nacional, porque debo decir con pena que aquí mismo algunos son desconocidos, ¿no? Pero sí sería muy importante promover a estos grandes compositores que tiene México, porque al promoverlos, estás promoviendo el propio país. Es como un círculo virtuoso, pero pues también a través de las artes, es como uno puede conocer más una cultura, es más, nuestra propia cultura. Si nosotros como mexicanos queremos entendernos más, hay que conocer nuestro arte, hay que conocer nuestra música, hay que sentirla, hay que bailarla, hay que escucharla, hay que gozarla. La música, pero también estamos hablando de la danza y de muchas otras cosas que sí son de estas cuestiones que nos dan identidad. Danza, ¿tú también bailas? Sí, soy igual parte de la compañía juvenil de danza folclórica mexicana y pues llevo los 20 años bailando. En realidad lo que comentan de la identidad como mexicano me vino desde chiquitita, esa cosquilla ¿Por qué? de... ¿Qué te dio a ti por bailar? Recuerdo cuando convocaron para la compañía, mi profesor fue así: voy a llevar solo una parejita de esta escuela y va a hacer la inauguración en Bellas Artes. Entonces, a los 5 años escuchas Bellas Artes y dices, wow, no, le echas ganas. Afortunadamente me quedé y me enamoré de la danza folclórica. Ahora, ¿qué pasa cuando también ahí te piden condiciones? Recuerdo una querida amiga, estudió años y años y años y cuando quiso entrar al cuerpo de ballet le pedían 1,70 mínimo de estatura, hasta para el ballet folclórico. Perdón, y no les digo color de tez. Adelante. Pues sí, lamentablemente en algunas compañías hay estas especificaciones físicas.
Afortunadamente en nuestra compañía el origen era que tuviéramos buen nivel de danza y buen nivel académico. En realidad, la mayoría de los componentes de nuestra compañía no son profesionales en danza. Somos personas que nos encanta la danza, que amamos nuestro país y que amamos representarlo. Todos con carreras totalmente diferentes. Tenemos doctores, tenemos cirujanos, biólogos, apariencias historiadores. diferentes. Sí, todos de diferentes estaturas. Y el único que pedimos es que realmente estemos enamorados de lo que hacemos. Qué hermoso. ¿Qué sientes cuando estás bailando, por ejemplo, en un país extranjero? Pues como comentaba el profesor, hace una semana que regresamos de Cali y en la gala del festival bailamos lo que es el estado de Nayarit y la gente eufórica, en serio, fueron 8 minutos de un cuadro en el cual se sentía tanta la emoción de la gente que realmente de todo el público 2 personas eran mexicanas que venían con nosotros y todos los demás se pararon a aplaudirnos. El sentimiento de escuchar la música de tu país en otra tierra y poder representarlo es una vibración muy, muy bonita. Híjole, es que ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Aparte del baile, la fuerza, la música, el color, los vestuarios, es una locura. A ver, Sandra. Pues justamente hablando de diferentes colores, nos dicen en Twitter, Claudia Velázquez, México es diverso, clima, flora, fauna, desde ahí inicia la diversidad. Y no se diga que cada cabeza, cada ser humano es un mundo. También nos dice Lec Teddy en Facebook Live, para mí ser mexicana es una gran responsabilidad y cuando tengo la oportunidad de presumir a mi país, lo presumo por todo lo alto con gran orgullo. Playas desierto, mar, selva, bosque, todo es hermoso. Y bueno, se sigue con toda una descripción muy linda. María dice, María Baman en Facebook Live también, felicidades al canal, qué interesante tema. Quiero compartirles que me siento orgullosamente mexicana hablando mi lengua indígena, que es el zapoteco de Valle de Oaxaca, comiendo chapulines y mis moles oaxaqueños. Yo radico en Naucalpan desde hace más de 15 años y me gusta hablar mi lengua materna con algunos familiares o paisanos, aunque algunos vecinos nos discriminan por eso y nos insultan. A mí no me hacen sentir mal porque digo que me gusta y que el problema es de ellos y no mío. Así que pues tiene razón. Claro Saludos, que sí. María, y a toda la gente que nos ven en diferentes países. Fer, fíjate que nos están saludando desde Canadá. También nos dice Patricia, en Winnipeg, Canadá, se realiza un evento cada año llamado Folclorama en el pabellón mexicano. Es un orgullo para todos los mexicanos que residen en este país. Te emociona sentir la música y degustar la comida mexicana. Claro. También, y lo han de estar esperando, ¿no? Y ni te digo el tequilita, año, sí. ¿verdad? A ver, amiga, tú que eres tan jovencita, cuéntanos de esto, por favor. Pues sí, es un orgullo eso de que en otros países nos aprecien tanto, o sea, nos tengan con esa imagen de no, es cultura, es memoria, eso es ser mexicano, es ese mix de tantas culturas, así, tanta gente, es muy interesante, es orgullo. Y nos ibas a hablar de algo de una etapa de la historia. Sí, como comentaba el doctor, en esa etapa de posrevolución, cuando se hace esa transición política de Ávila Camacho a Miguel Alemán Valdés, cuando se introduce eso del charrismo, ya empieza ese estereotipo de no el mexicano así por lo general jalisciense, de no bien macho, borracho, golpeador, machito. Y eso de no la mujer así muy aguantadora, pero no la hagas enojar porque también bien macha. Era la manipuladora, ajá, bien macha, ¿no? Sí, qué se me hace un punto muy interesante. ¿En qué momento empiezan muchas rupturas? No solo la pictórica. Agustín, ¿en qué momento crees que empezamos a bajarle a esa imagen del cine de oro? Fue, insisto, en esos años de los 40, los 50, que realmente, primero por la comunicación, porque en el siglo XIX pues, no había televisión y no había radio y no había carreteras y no había manera de conocer el resto del país y de saber muchas cosas. Y la idea de México, el concepto de México como nación estaba en la mente de las élites criollas, nada más. En la revolución y en la posrevolución y en esos primeros años del siglo XX es cuando se empieza a difundir la idea de México. Alguien dijo hace rato que las identidades nacionales se inventan,
Es cierto. Se construyen, se inventan. Por ahí se decía mucho, hay que buscar la identidad, como si estuviera escondida en algún lado. Busquemos nuestra identidad nacional. No se buscan las identidades, se van construyendo y en buena medida se van inventando, con mitos históricos, con esa idea es en el imaginario colectivo de que existe algo, de que ese lugar que dicen que se llama Baja California y que ahí hay un lugar que se llama Tijuana y yo soy de Mérida, pero pues he oído que hay otro lugar y que también es mexicano y que los que están ahí hablan igual que yo y son del mismo país y tienen la misma nacionalidad. Cuando eso se gesta en la mente, cuando se crea esa conciencia colectiva, es cuando existe la nación. Con todas las deformidades y los problemas y las diversidades y la multiplicidad de identidades, porque no hay una sola identidad en un país, hay múltiples identidades. Pero si hay una conciencia de que todo eso es parte de México y yo soy mexicano, ya estás en una identidad nacional. Cuando los charros conocieron a los pachucos, ¿no? O a los norteños como el piporro, vamos. Bueno, el pachuco, recordarás lo que decía Octavio Paz del pachuco, que ya nos llamamos pachucos, ¿no? Ya la palabra no se usa. Pero, ahora son pachecos, perdón. Yo me acuerdo es que también eran pachecos, perdón, y todavía no se alegaba si se iba a legalizar o no. Adelante. No, yo me acuerdo cuando Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. Yo estaba profesor visitante en la Universidad de Toronto, en Canadá, y prendí la televisión en el noticiero de las 6 de la tarde, ahí en el departamentito que me prestaban. Empecé a ver las noticias y al final del noticiero dijo el presentador gringo, por cierto, el Premio Nobel de Literatura este año es para el poeta mexicano Octavio Paz. Bueno, me cuenta que metió gol la selección mexicana en la final de la Copa del Mundo. Brinqué, grité, me emocioné, salí a caminar por el campus de la universidad y yo estaba esperando que los canadienses me felicitaran. Me tenían que parar y decir felicidades. Porque un pedacito de ese premio Nobel me tocaba a mí y a cada mexicano. Esa es la magia del nacionalismo, que tiende puentes sobre los abismos de la historia y del tiempo y del espacio. Y que nos hace sentirnos a todos mágicamente parte de una comunidad, aunque no nos conozcamos. Como lo que decíamos hace rato de los atletas. Ves un atleta que ni sabes quién es ni cómo se llama y todo, y de repente dices, es mexicano, ganó la medalla de oro. ¡Ay! Te sientes emocionado como si el triunfo fuera tuyo también. Eso es lo mágico que tiene. Me acuerdo con Soraya, todos dimos el último empujón. Sí. O sea, 3 de la mañana y hasta hacíamos fuerza porque queríamos esa medalla. Qué hermoso. Y dices tú también, maestra, porque es maestra de letras, ¿no? De literatura. Oye, ¿existe alguna carrera de letras mexicanas o todavía no? Pues yo creo que independientemente de que exista o no, creo que todos los maestros tenemos esa responsabilidad, ¿no? De pues transmitirlo. Sí, o sea, exista o no. Montón. Muchísimo. Por ejemplo, tradición oral, ¿no? Por ejemplo, mitos, fábulas, leyendas, La Llorona. O sea, lea a un niño le leemos La Llorona y hoy se le pone la piel de gallina, ¿no? Yo ayer trabajaba con los chicos de preparatoria y estamos empezando a trabajar un poco de literatura, pero les hablas de literatura y dicen, ay, es que vamos a leer. Entonces a los maestros nos compete o nos toca buscar la manera de cómo adentrarlos para que no le hagan luego el no, porque no quiero leer. Novela negra mexicana. Exactamente, sí lo pensé, pero... Denles el complot mongol y va a ver cómo se aficionan. Ahí. Sí, entonces yo empecé, por ejemplo, ayer con el de Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Ah, bueno, entonces, de alguna manera traté de involucrarlos y les dije, a ver, cierren los ojos, imagínense quién le está escribiendo a quién. Y fue una sensación para mí tan placentera ver cómo los chicos que primero estaban así con una cara de fuchi y después empezaron o sea, uno les en el rostro el cambio, es que estaba enamorado y no, entonces no podía. Y entonces... ¿Y qué dijeron cuando llegaron y tu madre entre los dos como un dios? Como un dios. No. Exactamente, pero finalmente lo entendieron. Dijeron, maestra, ¿qué más hay? Le digo, es que vamos a poder explorar muchos, pero hay que ver la manera en que yo, maestro, cómo se lo voy a ofertar para tenerlo aquí conmigo, porque si no va a ser, no, otra vez vamos a leer y no les va a gustar.
Oye, y ahora, ¿tú cómo ves estos planes de estudios? Porque el otro día lo decíamos en la Feria del Libro, que bueno, nos siguen recomendando libros que sí fueron el top 10 en su época, pero que ahorita igual a los chicos no los atrapa de primera instancia. Y en México están haciendo cosas bien padres. Finalmente somos ejemplos. Si yo quiero que mis alumnos lean, pues me tienen que ver leyendo. No me voy a casar con el Quijote de la Mancha ni con los clásicos. Ya los conocen de alguna manera. Nada más como que nos compete darles como una introducción para que sepan quiénes fueron, pero sí empezar a retomar nosotros los maestros, por ejemplo, las nuevas producciones que hay ahorita. A mí, cuando salió hace muchos años lo que era el Código Da Vinci, yo veía que mis alumnos de secundaria, también doy clases en secundaria, estaban leyendo ese libro. Maestra, ¿ya lo leyó? No, maestra, ya lo leyó. Y tuve que leerlo para poder platicar con ellos y poder relacionarme y que bien. De ahí se siguieran con todos los que y de ahí eran de teoría del complot, la tabla de Flandes y todo. Exactamente. Oye, dales el de Esquivel que acaba de sacar la maestra, pero ya en versión de arte gráfico. Son muy visuales. A Lupita le gustaba planchar, pero de veras es novela gráfica. Ya van a hacerle hasta película, pero no se esperen a la película. No, primero la lectura mejor. Por lo menos. Gracias, sí. maestra. Oye, compañera, tú también nos vas a compartir de esta identidad y de este orgullo. Sí, para mí ser mexicano es todo un orgullo, porque ser mexicano es único. Me refiero a la vestimenta. La vestimenta es muy especial en México. Los bordados. ¿Qué tal que se llevan nuestros bordados los diseñadores europeos? ¿Verdad? Sería muy malo. Pues se los están llevando. Y aquí nos da pena andar del bordado. Nomás lo sacamos el 15 de septiembre. La lentejuela, los bordados, todos los colores. También México tiene mucha variedad de colores. Son colores muy vivos. Claro. La gastronomía. Cada platillo es diferente. Cada estado tiene un platillo que lo reconoce, que se distingue cada estado. También los lugares turísticos son muy hermosos y tienen muchos años de antigüedad. Y pues la verdad sí vale mucho ir a visitarlos. Y pues los mexicanos nos consideramos muy alegres, muy motivadores, aunque en las Olimpiadas un competidor pierda, no importa, siempre estamos muy alegres y decimos que para la otra lo vamos a intentar. Claro. Eso es ser mexicano. Gracias. A ver, maestra, por favor. Así diario. Pues yo creo hay que portar, si decimos me orgulloso de los textiles, hay que portarlos, ¿no? Hay gente que viene de otros países y se lleva una enorme cantidad de textiles cuando la gente los está en ese momento en telas de cintura, telas de pedal, bordando, se los llevan y los venden carísimos, hasta aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Los traen de Oaxaca, de Puebla, y allá te cuestan, sí son caros, porque el arte del textil es caro, por el trabajo es las mucho. horas de trabajo. O lo compras hecho a máquina, que ya pues es y más además, barato. Además de lejos se ven igual, ¿no? Y ya que lo checas y conoces Pues un poco no. de textiles, dices, no, esto no es. Entonces yo creo, jóvenes, hay que portarlos. Hay blusas hermosas, huipiles, hay que portar. Ahora hasta nuestro calzado le meten textil de telas de cintura. Yo creo que hay que portar todo este tipo de atuendo. Yo así he visto, siempre. Y No bueno, y porque ahora, vine como aquí, decían, no el solo sincretismo, porque tiene que ir avanzando. Aquí tuvimos un programa dedicado a esto y veíamos, por ejemplo, cómo hijas de bordadoras y demás que ya habían ido a estudiar con respecto a estos temas, regresaban y les decían, bueno, ahora hagamos otro diseño. Vamos a coser así asado la blusa para que también se venda de otra forma, ¿no? Pero la misma técnica. Claro, siguen la bordando técnica igual y original. demás. Pero le dan un toque innovador. Por ejemplo, Claro. en Oaxaca se han hecho nuevas, hay boutiques incluso que toman una forma más halagadora de muchos diseños que eran un poco amplios. Ahora los hacen acinturados, Como ayuda corcel, ¿no? exactamente, ayuda a la manga y los han modernizado. Entonces, está muy bien este sincretismo. Eso, Creo que ¿cómo lo lo hace ven? viviente. ¿Lo ven La cultura tiene que adecuado? ser Vamos. viviente. Yo creo que en este mundo global, sin duda, es algo que no se puede parar. Las construcciones de las identidades son constantes y hoy en día, bueno, las tecnologías de información, esta conexión mundial, pues hace efectivamente que la identidad del mexicano vaya
construyéndose, reconstruyéndose, o las identidades de mexicanos y mexicanas, ¿no? Sí, no podemos cerrarnos al mundo y tampoco criticar, por ejemplo, esto de Carolina Herrera, que me pareció, no sé, al principio esta confusión y esta reacción de, no, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pero tenía cosas tan lindas, la verdad. O sea, ¿por qué ella, si estuvo en México, no tenía derecho a retomar? A lo mejor porque es Carolina Herrera. No sé cuáles son las otras vicisitudes comerciales, pero así como a lo mejor nosotros vamos a otros países y retomamos cosas que reinventamos acá, pues bueno, hay una bordadora muy famosa, doña Margarita en Xochimilco, que bordó para Christian Dior. Pero yo que no le quiero paguen ver en París, Ahí, que la criticara. discusión era que sí. le llegara el parte dinero del recurso, a del las reconocimiento personas. al que originalmente hizo Claro, el diseño, claro. porque es lo que pasa, que y ahí es muy complicado. Claro, también. pero la otra narrativa era que cómo es que nos quitan lo que es nuestro. Es como no dejar a tu hijo que se vaya a estudiar al extranjero para que no, como en Mérida, que hay una tradición de que si sales ya eres yucahuach, ¿no? Pero hay Entonces muchas cosas, hay que cuidar eso. Pero hay muchas cosas que ni siquiera son nuestras. Estábamos hablando de la gastronomía. Si vemos la gastronomía, viene mucha de otros lugares. La horchata, los tacos de al pastor, las especias para el mole. Sí, ya la mezcla. Esta mezcla es lo que la redefinimos. Claro. Traemos elementos de otras culturas, las redefinimos, las hacemos nuestras. Ayer justamente estaba reuniéndome con un empresario que decía que incluso en cuestiones tecnológicas, traen la tecnología de otros lados, se mejora, se tropicaliza y se hace muy nuestra y la volvemos a exportar para otros lados. Es un mundo globalizado, no podemos pretender ni aislarnos, Poner muros, no queremos claro, ¿no? poner muros. Oigan, vamos a, bueno, poesía, creo que a los mexicanos y mexicanas nos encanta la poesía. Hay mucho poeta hasta de closet, que les da pena luego contarnos sus poesías. Pero miren, vamos ahora a ver a la poetisa Rocío Cerón. Rocío Cerón, de veras, vean, porque eso es otra vena muy nuestra. La literatura mexicana y la literatura en general lo que hace es darnos como espacios de reconocimiento, darnos espacios donde podemos leernos, donde podemos escucharnos, ¿no? Pienso en Juan Rulfo, o pienso en Elizondo, ¿no? O pienso en también, no sé, en libros de revueltas, ¿no? Como El luto humano, que tienen este ruido, que tienen esta sonoridad, que tienen estas voces, que incluso la tierra es un personaje, incluso el agua, la tempestad, en fin, lo que va sucediendo en los libros o los ausentes siguen teniendo voz. Entonces, finalmente la literatura contemporánea también, lo que estamos escribiendo hoy en día, pues habla también de esos muchos Méxicos que somos, porque no hay solamente un solo México, ¿no? Así como pensamos por eso hablamos de la literatura del norte o la literatura que se escribe más hacia el sur del país, en Tabasco, en Campeche, y cada una de estas posibilidades de leer el mundo nos permite entender cómo somos mexicanos, ¿no? Entonces me parece importante que en realidad deberíamos ser mucho más lectores de la producción contemporánea también, para irle tomando esos registros a la realidad que nos toca vivir. Yo creo que sin alguien como Alfonso Reyes o alguien como Octavio Paz, ¿no? O alguien como el propio Elizondo o como tantos otros autores, José Emilio Pacheco, ¿no? Con los poemas de Tlatelolco, Elena Poniatowska, en fin, y autores también extraños como Tario, que no son tan conocidos, digamos, ¿no? Nos van dando estas posibilidades de entender cómo ha sido México. Y así nos podemos ir, ¿no? Hasta Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, cómo era ese México que no era México, ¿no? Sino era Tenochtitlan, cómo eran esos parajes. Y creo que estos grandes pilares de la literatura mexicana lo que nos permiten, el propio Revueltas, nos permiten transitar, Rulfo, ¿no? De qué manera veíamos a ese México, de qué manera nos nombrábamos, cómo incluso sonaban las calles, cómo nos hablábamos los unos a los otros y cómo hemos ido cambiando las formas en que nos hablamos, ¿no? Entonces, ver la literatura como una forma también de reconocernos en el pasado y de saber quiénes somos me parece fundamental. Cuéntanos de esta poetisa, porque además ya no es solo la poesía plana y llana, sino que ahora incluye otras cosas.
Sí, bueno, Rocío Cerón es una de las poetas contemporáneas que han incluido otras artes a su propia arte, ¿no? Es decir, ella es multidisciplinaria. Exacto, sobre todo por esa integración de la multidisciplina, porque la música está en las palabras, en los sonidos, pero también en lo que ves. Entonces, ella ha sido como muy cuidadosa de integrarse y de integrar esto. Entonces, por ejemplo, tiene una serie de paisajes sonoros que han integrado otros artistas de la música o DJs o gente de otras partes de los estados del país que ha integrado y que ha dado a conocer gracias a que ella ha sido reconocida. Entonces, yo creo que la labor de Rocío Cerón también ha sido ayudar a dar a conocer, siendo ella conocida, a todos estos artistas que complementan su obra. La poesía por escrito de Rocío Cerón es solo un porcentaje en muchos casos que complementa con otros artistas, con portadas, no sé, como de Dulce Pinzón, por ejemplo, con comidas entre amigos de gente que mientras paladeamos todo lo que estamos haciendo, discutimos qué es lo que puede incluir, y yo creo que ese tipo de poesía se allega más a las generaciones nuevas, porque somos que tienen que ver con tecnologías y otras cosas. Sí, es genial Lorca, amo a Federico García Lorca, tiene mucha música, pero si hubiera habido un amigo DJ de Lorca, los dos serían como, imagínate nomás, ¿no? Y que yo me la llevé al río y de pronto suena algo, no sé. Es la idea, vamos a hacer. Yo quisiera aplaudir que en estos procesos de construcción de identidades, en este México actual hay una aparición de las mujeres importante. Ay, por favor, desvelamiento, porque ya estábamos, pero ahí, encerraditas, atrás de la cocina. En estos procesos de identidad que después de la revolución prácticamente las identidades están construidas sobre las masculinidades, ¿no? Y entonces ahorita empieza, ¿no? Y eso, la poeta, la chef, las mujeres deportistas. Oye, perdón, son 6 mujeres y un hombre en este panel. ¿Qué más quieren? Es construcción. Bueno, hoy coincidió, porque luego estamos al revés. Estamos saliendo de ese velo que había, porque yo creo que ya nosotros también picábamos piedra. Claro, pero desafortunadamente en muchos foros sigue habiendo siempre una presencia muy dominante masculina cuando hay mucho talento femenino. Entonces, sí tiene que haber, yo no sé, pongámoslo sobre la mesa, estos affirmative action de iniciativas donde en el Congreso se hizo, de poner incluso en un princio paridad de género. Que sea una cuota para que después sea común. Y después se va internalizando. Pero ¿cómo le tocó aquí a la maestra hasta de a codazos, no? Porque ¿a poco sí le escuchaban en las juntas de gobierno y todo antes? No, pues no. Es que No. sí costó, sí costó. Es de estar... Hablábamos del movimiento del 68. La Nacha nos contaba aquí que incluso sus compañeros muy progresistas, pero a ella la ponían a servir el café. Sí. O sea, ya otras dijeron, no, a mí sí me escuchaban. Pues sí, pero era una contra 200. No, es que así es, eso es verdad. Es que la diversidad es buena y cuando un país, una sociedad acepta la diversidad en todas sus expresiones, todas, género, cultura, lenguas incluso, cuando se acepta la diversidad, se puede dar la mezcla sin problemas. En México llegamos a satanizar el mestizaje y eso es un error. O sea, como el mestizaje durante mucho tiempo fue un mestizaje, decía yo, asimétrico, donde lo occidental preponderaba y aplastaba lo extraoccidental, entonces se satanizó el mestizaje. Hijo, pero eso es y no, la mezcla es buena. Claro, la mezcla es buena. A mí los diversidad. purismos no me gustan, ningún purismo, y menos los raciales. Entonces, la mezcla es buena y creo que sería bueno que empezáramos a reivindicar otra vez la mezcla, ¿no? Y a no decir que mestizaje es malo, el mestizaje es etnocidio, el mestizaje es... La mezcla es buena cuando es equilibrada y cuando no es asimétrica y cuando no hay un elemento dominante y otro de poder. Sí, como esos ejercicios que se han hecho para desaparecer etnias completas, como los ingleses cuando llegan a Australia, ¿no? Sí. Vamos a una pausita, regresamos. ¿Y a ustedes qué les enchina el cuero y dicen, sí, soy mexicano? Continuamos, muchas gracias por todos los mensajes que nos han dejado, sus preguntas, sus comentarios y sobre todo lo que nos han hecho, nos han compartido y nos han hecho sentir en este programa dedicado al orgullo mexicano. Queremos seguir leyéndolos, déjenos sus comentarios, recuerden que todas nuestras redes y formas de contacto están abiertas para usted. Y mañana seguiremos platicando ahora en otro tema, en tema de pareja. El tema va a ser Me casé con su familia.
Y es que qué ingenuos cuando pensamos que nos casamos únicamente con la pareja. Y que él se va a divorciar de su familia. Así no, es, pues, porque déjeme le digo que aunque viva en otro país su familia o probablemente es huérfano o no conoció a su familia de origen, también tenemos cosas que son inconscientes, que están introyectadas desde nuestros orígenes. Pero si sí está presente su familia, además todavía puede ser más complicado llevar a cabo una relación si no llevamos la fiesta en paz, digamos, o obtenemos todo lo positivo que por supuesto puede tener la familia de origen de nuestra pareja. Las preguntas como ¿todavía crees que cuando te casas con alguien no te casas con su familia? O ¿cuáles son los conflictos más comunes que se crean en torno a las relaciones de pareja cuando la familia política se involucra? Son algunas de las dudas que vamos a resolver el día de mañana, Fer, en Viernes de Familia. No se lo pierda, participe con nosotros y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Cuando le preguntas a una comunidad, ¿tú qué eres? Y todos te dicen, soy mexicano, ahí está la nación. Lo que hace la belleza de México es la complejidad de amalgamas. Somos español, pero salpicado de aztequismos, de palabras que ni siquiera nos damos cuenta de dónde vienen hasta que vamos fuera de México. La verdad es que muchas de estas expresiones de identidad nacional también vienen de otros lugares, las hicimos nuestras, las tropicalizamos. Hay un sincretismo siempre en una cultura y eso es lo que lo hace enriquecedor. A partir de que amas las cosas, las cuidas, te apropias de ellas y resignificas lo que es para ti ser mexicano. Los comunes denominados vienen de la apropiación. Yo nací en Monterrey, pero yo ya me apropié del mole y me apropié de los chapulines, claro, y me apropié de la cocina yucateca y para mí es mía también, porque soy mexicano. Podríamos hablar y hablar y hablar sobre todas estas manifestaciones en la plástica, en la literatura, de tiempo atrás al presente. Porque a partir de lo que descubrieron, como si lo traes en el ADN y de pronto ves algo que te revienta en el cuerpo, te reapropias de ello y te la pasas mejor. Toda esta cultura que tenemos de los estereotipos, hay que trascenderlos. Por eso no solo es México, esa hegemonía occidental se ve también en Oriente. Es parte del colonialismo también, creo que hay una gran influencia. Nos quedamos, es parte de ese imaginario que nos compramos y que evidentemente tenemos que cuestionar y que tenemos que trascender. Lo que han dicho efectivamente resignifica todas estas identidades de mexicanos y de mexicanas. Tenemos que asimilarnos basado en lo que sí tenemos, no en lo que desearíamos tener o como quisiéramos ver las cosas. Y regresamos aquí a Diálogos. Tenemos un montón de opiniones, ¿sí o no, mi querida Sandra? A ver, platícanos. Sí, mira, nos dice, por ejemplo, Mircala, me siento orgullosa de ser mexicana, a mis hijos les puse nombres prehispánicos y, bueno, nos escribe los nombres, pero dice, yo estoy agradecida por tanto amor que le dejó mi madre a mis hijos, entre ellos pues estas herencias, ¿no? En los nombres, en las lenguas, en el caso de sus hijos, de nombres uno zapoteco y otro náhuatl. También nos dicen que nos saludan desde Estados Unidos, hay varias personas que sí nos pueden ver y nos mandan saludos y están esperando los festejos que se hacen en sus comunidades desde el norte. También nos dice... Ahora hay que entender que no todo mundo, aún siendo mexicanos, festejan esto que es bastante centralista y el grito. El grito es más de toda el área del centro del país. Y, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos festejan más el 5 de mayo, porque dicen que es la única vez que le hemos ganado una batalla a un ejército extranjero. Por ejemplo, y dependiendo del estado y la ciudad en Estados Unidos. Si es como decir que en todo México se oye mariachi, pues no. Tampoco. O sea, cada que quien todos comemos tal platillo. Sí. Pero sí, en algunas embajadas es claro el festejo, ¿no? Por ejemplo, Adri Larios nos dice, yo amo el Día de Muertos, las posadas, las fiestas patronales, la indumentaria típica de los estados, amo el grupo Café Tacuba, dice, y no me gusta el machismo. Diana López, cuando se habla de estos temas, recuerdo un dicho que escuché un día, México es un país donde te discriminan por lucir demasiado mexicano. Ironías de la vida, por supuesto que es una ironía. Y muchos comentarios sobre la gastronomía, nos saludan desde Jalisco. Por acá una chica dice
que ella es la más guapa acapulqueña y que es orgullosamente acapulqueña. Le mandamos saludos, no encuentro ahorita su nombre. Nos saludan desde Minnesota, lo que te decía de personas de Estados Unidos. Yo estoy agradecida con su programa, nos dice María Miranda, porque nos ha ayudado mucho en varios aspectos de la vida. En especial quiero compartirles que me tocó ver un programa en donde el tema fue embolia. Y bueno, gracias a eso pudieron detectar una en su mamá. Qué bueno se justo vio, dice ¿verdad? mi madre en Hermosillo. Y bueno, pude llamar a mi hermana y fue que la llevaron a urgencias, gracias a Dios, a tiempo. Y Ahí ahorita que está. hablabas de la celebración en países extranjeros, Angélica Aragón aquí en este panel nos contó que alguna vez fue invitada estando en Londres a la embajada mexicana ya a los festejos y llegó, porque ella además viste así diariamente, con un traje de gala, no sé si juchiteca, creo que era una, pero de gala, y no la dejaban entrar. Se peleó con el de la puerta, le explicaba, le alegaba, le decía, no está usted presentable para el evento, y prefirió no entrar, pero para que vean, ¿no? También cómo tenemos tergiversado este asunto. Sabina Berman cuenta cómo a Toledo, Sí, se nos acaba de ir, otro. a Toledo lo sacaron una vez de un balneario, porque le dijeron aquí solo los huéspedes, ustedes afuera. ¿Por qué? Por su apariencia física. A Toledo. Bueno, es que le gustaba andar despeinado el maestro con sus guaraches, desfajado. ¿Y qué tal, eh? Es que, a ver, hijo, ¿cómo vamos a luchar contra eso? A ver, chicos, viene la hora de las conclusiones y creo que es momento, pues, de hacer palomita y de lo que nos queda de tarea, ¿no creen ustedes? A ver, maestra, cuéntenos. Yo creo que hay que conocer nuestras tradiciones, nuestras raíces. Hay que conocer el por qué vestimos o por qué se viste en determinado lugar de determinada manera, ¿no? Ahí tiene mucho que ver el medio ambiente, el clima, lo que tengo alrededor para fabricar lo que traigo puesto, lo que calzo, donde cargo mis cosas, ¿no? Los colores de mis... Los que mira sus aretes de jarritos. Sí, con la mano de Chabelo. Oiga, maestra, usted díganos de dónde trae esta pieza, hijo, que es una Este huipil joya. es de Oaxaca. Pero Es está del bordado centro, a mano y vean ustedes. En punto de cruz. Oiga, y le digo algo, los colores son diferentes, no Muy son como diferentes. tradicionales. Sí, precisamente por eso lo adquirí, porque estaba una gama de colores Muy muy diferente. vivos y este así como que estaba atrás. Exacto. Y precisamente por eso me Al gustó gusto y de la lo bordadora. adquirí. Y es que aquí vamos a ver en qué momento de su vida lo hizo, cómo se sentía en ese momento este huipil. ¿Qué ¿no? tal? Ahí los colores tienen mucho que decir, cómo estaba ella en su carácter, sus emociones, y lo va a plasmar en la ropa. Nos decía de la dalia, por ejemplo, perdón, desconocía que fuera la flor nacional. Ah, sí. La dalia, no el Hubiéramos- cempasúchil, decíamos que pensábamos ni la Nochebuena. No, la dalia desde 1963, por decreto presidencial, es nuestra flor nacional. Su ¿Y se nombre, sabe por qué, perdón? Pues las características del decreto es porque es medicinal, es comestible, se da en todo el país, a excepción de las dos penínsulas. Puntas, ok. En Baja California y Yucatán, no. Bueno, ahí Pero son en cualquier parte cactáceas. del país se puede encontrar la dalia silvestre, que su nombre es Acocoxóchitl, una flor que se da en temporada de agua con un tallo hueco. ¿no? Entonces, Bueno. es medicinal, ayuda a triglicéridos, colesterol, tiene mucha fibra. Voy a comer ¿no? mucha dalia. Y además es de ornato, ¿no? Aparte, Y y luego de las- comestible. ajá, y ¿Cómo está- se hace de comer? Se come pica? principalmente el tubérculo. La dalia se puede dar por tubérculo o por semilla. El tubérculo, como la papa, sustituye a la papa en todos los platillos, pero no tiene sabor. Entonces se puede comer con sal o se puede comer con La dulce. jícama. Ujú. Chilito. Fíjense nada más, ¿eh? Lo que no sabemos de nuestro país, qué oso. Y la dalia, nos dicen los de fitotecnia de Chapingo, es la flor que como mínimo tiene 8 pétalos. Si tiene menos de 8, ya no es dalia. Está hecha en China. ¿no? Ya no es dalia. Y entonces la dalia se va a Europa y adorna todos los palacios de Europa. Y aquí no. Inclusive en muchos países hay asociaciones de la dalia. Y aquí hasta hace 15 años se hace y se forma la Asociación Mexicana de la Dalia. Vamos a ponerla de moda. ¿Qué más tenemos que reconocer y también, híjole, mejorar, Agustín? O sea, como para seguir con este orgullo mexicano, pero que no sea, ay, chambón,
Así de sí, Chauvinismo. mexicano, qué bonito, pero solo yo, los demás están mal. Yo creo que hay que comprender a México en el sentido más profundo de la palabra comprender, verlo en su totalidad, con toda su diversidad, con toda su riqueza, pero también con toda su pobreza, con la desigualdad lacerante que tiene, con esta sociedad injusta, racista, discriminatoria, con residuos de machismo muy, muy fuertes. Verlo, entenderlo y después aceptarlo para cambiarlo. Yo, más que una patria, veo en México una filia. Yo veo, más que un padre en mi país, una hija a la que yo y todos los mexicanos tenemos que cuidar para que crezca sana. Por eso creo más que en el patriotismo, en el filiotismo. Y hay que explicar filio qué es en este caso. Hijo. Entonces, más que ver a México como la patria, es decir, el papá que nos cuida, nosotros debemos verlo como nuestra hija, la que debemos de cuidar, porque es una hija que tiene muchos problemas y hay que ayudarla a que crezca sana y que sea cada vez mejor. Por eso pienso que tenemos que entender, aceptar, para después cambiar y mejorar. Qué hermoso. Mejorar. Hablábamos de la nación y uno de los elementos de la nación es precisamente la proyección al futuro, de cómo nos percibimos y nos proyectamos al futuro. Y creo que esa proyección al futuro tiene que partir desde la diversidad y asumir esa diversidad, no estar peleándonos qué es y qué no es, pero esta proyección hacia el futuro, hacerla integradora, con todas las contradicciones que tiene también nuestra cultura, pero sobre todo con mucho orgullo, porque tenemos mucho de qué tener orgullo y tenemos que creérnoslas, porque a veces somos muy críticos, tenemos que ser embajadores al exterior y entre nosotros de las grandes cosas que tiene México. Qué hermoso. Yo agregaría, sin duda, el asunto de la diversidad, yo creo que es el punto neurálgico para la reconstrucción, este proceso de reconstrucción identitaria, pero estas diversidades en una misma dignidad, vamos, o sea, no jerarquizadas como históricamente se han visto, ¿no? Porque efectivamente esta jerarquización nos ha llevado precisamente a esta extrema pobreza que tiene que ver con colores de piel y que tiene que ver con identidades culturales que tal pareciera que estamos minimizando, o sea, se han convertido en una cuestión folclórica, pero estamos dejando de lado aspectos de dignidad humana, que yo creo que eso es lo más importante y lo más triste y pendiente, ¿no? Hay que forjar una sociedad daltónica, que no distinga el color de la piel. Ah, eso es muy bonito. Muy bonito, Yelén. Pues yo recomiendo siempre remitirse a la historia, pero desde un punto de vista también como de la mugrita de la historia, lo que pasó detrás. Claro. No de estampita peinadito. Sí, porque bueno, lo de la Dalia, por supuesto, pero pues también es porque la amante del presidente amaba las Dalias y se impuso. ¿A poco no se les antoja más saber de historia así? Lean, por ejemplo, Alejandro Rosas con México Bizarro, eras una vez en México. Y los pasos de López de Ibargüengoitia. Lean Ibargüengoitia. ¿Quieren hacerse lectores? Comiencen por Ibargüengoitia. El maestro Eugenio, por favor, que también, bueno, cuenta hasta los devaneos. Y claro, bueno, pero esa es la historia. Claro, vayan, bueno, yo soy la de los mercados, pero sí, vayan a los mercados de verdad. Somos 329 mercados en esta ciudad. Yo me crié en un mercado y lo sí, digo claro, mucho orgullo. Saludos al mercado de Tacuba. De Tacuba. Al antiguo mercado de Tacuba, un beso. Sí, entonces también en los mercados, pues o sea, las alcaldías de la Ciudad de México, así como en todos los estados, son pequeños países. En cada alcaldía está la representación, bueno, Xochimilco. Su festividad, su comida, su todo. La Escandona, hay mercados Bauhaus, hay mercados, bueno, la Belardo Rodríguez, que tiene los murales que comandó Diego Rivera, el primer mercado que es con Porfirio Díaz. Oye, ¿ya lo rescataron o siguen poniendo? Sí. Es que un señor pues se le hizo fácil poner en el puesto de quesadillas junto al mural. Mosaico para que no le llegara la grasa al mural, pero tampoco lo de las hermanas Greenham, de verdad, ir conociendo, caminando por la historia. Bueno, Bellas Artes, que es bellísimo, pues ahí está la cara de la perrita de Adamo Boari. Entonces, bueno, hay una de las fuentes de la Alameda que vaciaron para llenar de clericot, ¿no? Y entonces festejar cosas. Busquen la historia, rásquenle de otra manera, denle la vuelta y disfruten. La estatua de la Alameda
¿te acuerdas? Esta mujer desnuda. Sí, que se le bajó la pompi porque pasaban los estudiantes y le daban algadas. No sé, eso es México también, que tengamos cosas maravillosas porque al amante de alguien le gustó no sé qué, que si Uruchurtu puso tal cosa. A partir de ahí, como decía Ibargüengoitia, hay que desempedestalar a los héroes para ponerle sangre. No, Morelos tenía su porque pues le dolía, tenía migrañas. De esa manera hacemos un país así en las escuelas. Ay, yo sí. Julen para maestra ya. De esa manera hacemos humanas la historia, nuestros héroes, los acercamos a nosotros y nos da más orgullo todavía ser mexicanos. Oye, ¿y qué tal el teatro mexicano? ¿Cómo Vamos a no? hablar Claro. con Andrés Castuera, que siempre nos trae unas recomendaciones, pero muy tentadoras. ¿Cómo estás? Teatro mexicano. Claro, mucha teatro honra. hecho en México. ¿Cómo Fíjate que en el teatro tenemos esa pelea de todos los días, porque bueno, todos los que somos directores, dramaturgos, actores, actrices de teatro mexicano creen que tenemos que seguir hablando todavía de las épocas de la Revolución o de las épocas prehispánicas. Y bueno, todo lo que hemos mostrado aquí cada jueves es teatro escrito por mexicanos y por mexicanas. Es decir, el teatro mexicano tiene que evolucionar. Pero los temas han sido diversos. Amplísimos. Y como hoy sabía que se iba a estar hablando de la mexicanidad así a capa y espada, a ver qué nos traje una obra de alguien que nadie me puede repelar, que es un ícono del teatro mexicano, don Gerardo Mancebo del Castillo, cuyo nombre lleva este polémico Premio Joven Nacional de Dramaturgia, y bueno, este autor queretano, que nadie nos podría negar que no es un autor mexicano, porque si nos metemos con los contemporáneos nos la van a revirar. Y una obra que es ni más ni menos que lo más mexicano que podemos ver en un autor, que es todos los autores que tenía en la cabeza, es decir, el teatro mexicano son influencias. Y en esta obra, que es además la última obra que escribió el maestro Gerardo Mancebo antes de morir, por ahí dicen que está incompleta, imagínate lo que tiene un autor en la cabeza. En la cabeza. Entonces, de repente, en una obra de teatro mexicano vamos a ver a la Alicia de Lewis Carroll, vamos a ver a la Ofelia de Shakespeare, vamos a ver a las musas de Sófocles peleándose porque se las tragaron y Alicia buscando el país de las maravillas, buscando la salida. Y es una obra mexicana. Me gustó mucho eso que decías hace un momento, ¿no? De que realmente, ¿y eso por qué no va a ser un tema mexicano si son las influencias que tenemos? Claro. La monta la generación que acaba de egresar de Casa del Teatro, precisamente es ahí donde se presenta, hacen una reinterpretación maravillosa porque son actores y actrices jóvenes, bajo la dirección, por supuesto, del maestro José Caballero, ¿no? Y me da mucho gusto cuando montan a estos porque son nuestros clásicos, son nuestros dramaturgos mexicanos, tenemos nuestros propios clásicos, ¿no? Y obviamente trae esto, imagínate meterte en la cabeza, realmente te metes en la cabeza del maestro Gerardo Mancebo del Castillo. La obra es divertida, no necesitas tener todos los referentes. Es decir, si no has leído a Hamlet, si no has leído a Alicia, si no has leído a las musas, te diviertes igual. Claro, si los tienes, pues te diviertes doble porque sabes la burla que está haciendo de dónde Mancebo del viene, Castillo. claro. Sabes que está agarrando los clásicos y los está sacudiendo. Entonces vamos a ver lo que grabamos ahí con los chavos de la Casa del vamos a verlo. Edipo no tiene caso, él solo intenta volver a mirar hacia afuera. Por eso Urania inhala cemento, en busca de ver un cielo más abierto de estrellas. Clio se inyecta heroína en busca de darse valor. Y Thalía trata de mejorar su humor inhalando líneas de coca. Va un poco sobre la mente de Gerardo Mancebo del Castillo, nuestro autor, que en esos momentos duros de su vida estaba pasando por algo muy importante. Y creemos nosotros que es un poco su cabeza. Y todo lo que sucede cuando tantas historias se te van mezclando y se te empiezan a juntar con la realidad. En el pasado ya viviste cosas que vivirás. Y en el futuro cometes los mismos errores. ¿Y eso qué significa? ¡Que somos eternos! Y que siempre seré reina. La de Electra y la de Edipo son enfermedades hoy en día un tanto sinónimas. Fue voto popular unificar los dos males en un solo mal capaz de ser contraído por hombre o por mujer sin distinción. No puede pagar con lo mismo la reina. Decreto que sean distintas, sugiere. ¿Cómo lo estamos acabando el mundo? Cómo las relaciones humanas, interpersonales, están destruyéndose por la falta de escucha, la empatía, la intolerancia, el odio. Y como esto también hace que nuestro universo se vaya deteriorando. Dígame usted dónde estuvo. Traidores, pensamientos que nos hacen volvernos más fieles. No soy mucho religiosa, lo que quieres Aquí hay hinojo. No tengo antojo. ¿Por qué no me habías dicho que narras mi historia? Te lo dije en la escena pasada.
Dijiste que eras la acotación, no que eras mi acotación. Ay, esas cosas son inaguantables. Métete otra vez a las historias. Lo que debes es buscar. Alicia, estás hablando sola otra vez. Estás hablando sola otra vez, ¿te entiendes? Pero es una propuesta, pues, que tiene mucho corazón y aborda muchos temas distintos, pero fundamentalmente creo que va un poco sobre la decadencia. Va también sobre, pues, la voz del autor, creo que en su máximo esplendor. Creo que es muy duro porque alguien que se dedica al arte de la palabra, que es el teatro, pues que termine por decir que la palabra siempre ha sido inútil, debe ser muy fuerte. ¿Esta es la ranura? Es un hoyito nada más. ¡No quemo! La palabra siempre ha sido inútil. ¿Qué tal ¡Qué al maestro fuerte! Gerardo Mancebo del Castillo? Y las musas pachecas. Las ¿verdad? musas Ahorita pachecas, que la hablábamos. comedia de las acotaciones. Qué divertido. ¿Dónde, cuándo y a qué Están horas? en Casa del Teatro, que es en Mérida número 5, casi esquina con Avenida Chapultepec. Sábados y domingos a las 6 van a estar hasta el 20 de octubre. No se la pierdan porque es teatro clásico No lo dejen mexicano. para mañana porque se acaba la temporada. Además es entrada libre. No. Es entrada libre, así Se va a que atascar con eso que estás diciendo. Entrada libre. entrada libre. En la Casa del Teatro. Así es, y es a por los- egresados. Los amigos y amigas que nos visiten de otras ciudades en estos fincitos de semana, dense un huequito Para ir. para ver lo Claro, que el puente, belleza. por supuesto, para que vayan. Oye, de otro autor mexicano, Licona. A mí me quedan ¿Vas a 2 ir? funciones de lo que callamos los actores. Ya lo adoptaste al Muy maestro Licona. chistosa. Sí, Qué bueno. yo lo amo. Es un gran comediante el maestro y ha hecho a grandes comediantes. Bueno, a veces ya hay casos perdidos, como en el mío, pero ya me quedan 2 ahí en Madrid 13, Coyoacán en el Vicio. Yo también voy a regalar, ya que hoy estamos muy regaladores, 2 por 1 para que a todo el mundo le Padre. alcance para el Uy, ahí está. grito. 2 por 1, pero tienen que escribir a promociones@fernandatapia.com. Todos los que escriban. Mira, los 10 primeros que sea pase doble. Padre, Y todo el resto de gente, 2 por 1 para que vayan este sábado a las 7 Celebrar y se con rían. teatro mexicano. Se rían con el teatro y la comedia mexicanos que son muy nuestros. Así Para ti, ¿a ti qué te hace sentir orgulloso mexicano, mi querido Andrés? El teatro. El teatro. Ver teatro mexicano cada semana. Con eso. Y oye, y es laureado en el extranjero nuestro Muy teatro. muy laureado y muy remontado. Y nuestros actores y actrices. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Verdad? Y tienen mucha chamba en el extranjero. A veces más que aquí. Hijo, qué pena. Sí, y mucho reconocimiento. Más que aquí. Ujú. Qué tremendo. Oigan, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Diálogos en Confianza. Y ya nos llevamos tarea y nos llevamos muchos sabores, olores, aromas, colores. Gracias.